Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Lección número 8 para el 24 de agosto del 2019. Que el Espíritu Santo haga posible el estudio y comprensión de esta lección. Esta paciencia vamos a profundizar con los libros sagrados del Espíritu, Profecía, Biblia, y se requiere tiempo. Por eso te invito a que tengas la paciencia en los afanes de esta vida para estudiar, pues ya que me ubicaste con la ayuda del Espíritu Santo a este servidor en esta lección, vamos entonces a profundizarla, pues. Uno de estos, mis hermanos más pequeños, se titula la lección número 8 para el 24 de agosto. El versículo para memorizar: y respondió el rey, le dirá: de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 25:40. Dice: Jesús también habló del reino de los cielos. En la descripción de Jesús, el reino de los cielos es una realidad de la que podemos formar parte, incluso ahora. Es una forma de vida que funciona con un conjunto de prioridades, valores y principios morales diferentes de los que se encuentran en los reinos terrenales. El que quiere ser el primero será el último, no como los reinos terrenales. Por eso el reino al revés que profetizó la Virgen María. En el mundo, el que quiere ser primero tiene más servidores. Aquí al revés, el que quiere ser primero tiene que ser más servidor, dijo Jesucristo. Las enseñanzas de Jesús establecen el mapa para esto, para este reino, que incluye un fuerte énfasis en cómo servimos a Dios y cómo debemos relacionarnos con los demás. También descubrimos que servir a los demás es una forma en la que podemos ofrecer un servicio directo al Redentor. Tuve sed, dice Jesús, me diste de beber. Una manera de servir a Dios es servir a los demás. Le seguimos a Jesús, en este caso, dándole agua. Tuve desnudo, sin ropa, me diste vestido. Una manera de seguir a Jesús, vestir a Jesús, es vistiendo al necesitado. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos en la especificidad. El Sermón del Monte, el día domingo 18 de agosto. El sermón, el conjunto de enseñanza más largo de Jesús en el Sermón del Monte, su informe de la vida del reino, informando cómo es el reino. También se le llama, como dice aquí entre paréntesis, o conjunto de enseñanzas más largas de Jesús. Es el Sermón del Monte. Abarca 3 capítulos. Comienza con una declaración de valores que se ha dado a conocer como las bienaventuranzas. Cuando uno lee el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, encuentra que el marco de referencia de quienes van a ser seguidores de este reino al revés, de este reino de la gracia que Cristo ahora estaba instalando. Todas estas bienaventuranzas son como progresivas. Van desde la primera bienaventuranza que nos habla: bienaventurados los pobres en espíritus, los que reconocen su condición, los que reconocen la necesidad de un Salvador, los que reconocen su pobreza espiritual. Luego pasando por bienaventurados los que lloran, arrepentimiento, confesión, al ver que no tienen vida en sí mismos, entonces reconocen sus pecados, los confiesan, lloran por lo que le han hecho a Jesús, al comprender la cruz de Jesús. Y luego bienaventurados los mansos, reciben ese perdón, y ahí comienza un crecimiento. El Espíritu Profecía dice: toda esta bienaventuranza es como el crecimiento cristiano, marcan la manera como el hombre va siendo transformado. Los mansos, el versículo 5, los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, una vez usted en este proceso de transformación siente primero la pobreza de espíritu, luego siente el dolor en su corazón por lo que es, y ahora va a recibir esa curación de Jesús. Luego es tomado en las manos de Jesús, lo hace humilde, ya que se humilló. Ahora siente usted hambre y sed por la justicia, de ser saciado, y como sientes esa llenura que Dios le va a dar de la justicia,
Ahora el versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Usted y yo hacemos las obras de misericordia de Jesús, porque Él está dentro de nuestro corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto mostrará la limpieza del corazón, el rostro de Jesús se verá en usted y en este servidor, en la medida en que somos capaces de ministrar de una forma pacífica. Bueno, y ahí va todo el desarrollo de lo que, como dice aquí, el marco ético, espiritual, el estilo de vida de quienes realmente son los portadores, los discípulos del reino del Rey de Reyes, Jesucristo. Dice, hemos de pasar, dice, junto con la profunda aplicación espiritual de estas palabras, no debemos pasar por alto la lectura práctica de ellas. Jesús hablaba de reconocer la pobreza en nosotros mismos y en nuestro mundo. También habló de la justicia, la humildad, la misericordia, la paz y la pureza de corazón. Debemos tomar nota de la diferencia práctica que estas cualidades marcarán en nuestra vida y en nuestro mundo en el cual estamos viviendo. Tenemos que vivirla. Esta lectura práctica se destaca en las siguientes declaraciones de Jesús, en las que instó a sus discípulos a ser la sal y la luz en el mundo. La puesta en práctica de estas virtudes, de estas características, de esta manera de ser, va a ser expresada, como dice Mateo 5, 13 al 16, Mateos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y somos la sal, y no salamos, hermanos, no servimos para nada. Dice el discurso maestro de Jesucristo, el capítulo de la bienaventuranza, en cuanto a este aspecto. La sal tiene que unirse con la materia a la cual se añade. Tiene que entrar para infiltrarse, para preservar. Así, por el trato personal, llega hasta los hombres el poder salvador del Evangelio. No se salva en grupo, sino individualmente. La influencia personal es un poder. Tenemos que acercarnos a lo que queremos mejorar. Implica estar en contacto. El sabor de la sal representa la fuerza vital del cristiano. El sabor de la sal que representa la fuerza cristiana, la fuerza vital del cristiano. El amor de Jesús en el corazón, la justicia de Cristo que compenetra la vida. Es lo que significa el sabor de la sal. Dale sabor. El amor de Cristo es difusivo y agresivo, se difunde, inunda. Si está en nosotros, se extenderá a los demás. Nos acercaremos a ellos hasta que su corazón sea enternecido por nuestro amor y nuestra simpatía desinteresada. De los creyentes sinceros mana una energía vital y penetrante que infunde un nuevo poder moral a las almas por las cuales ellos trabajan. No es la fuerza del hombre mismo, sino el poder del Espíritu Santo lo que realiza la obra transformadora. Jesús añadió la solemne amonestación: si la sal hubiere perdido su sabor, ¿con qué será ella misma salada? Y nos recordamos lo que leímos anteriormente, que es el sabor. ¿Qué es el sabor? El sabor de la sal representa la fuerza vital del cristiano, el amor de Jesús en el corazón, la justicia de Cristo que compenetra la vida. Ahora dice, si la sal hubiera perdido su sabor, eso que acabo de leer, ¿con qué será ella misma salada? No sirve ya para nada, sino para ser echada ¿qué? Fuera y hollada de los hombres. Al escuchar las palabras de Cristo, la gente podía ver la sal blanca y reluciente, arrojada en los senderos, porque había perdido el sabor y resultaba por lo tanto inútil. La gente veía los pocos de sal que ya no servía, la gente le pasaba por encima, las pisaba. Simbolizaba muy bien la condición de los fariseos y el efecto de su religión en la sociedad. De eso no sirve para nada, una religión vacía. Representa la vida de toda alma, ahora cuidado con nosotros, representa la vida de toda alma de la cual se ha separado el poder de la gracia de Dios, dejándola fría y sin Cristo. Somos una sal pero sin sabor, sin la justicia, sin el amor, muerto. No importa lo que esa alma profese, no importa lo que usted crea y diga, es considerada insípida y desagradable para los ángeles y para los hombres. A tales personas dice Cristo, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15, 16. Ya no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque ya no da sabor. ¿Y cuál es el sabor? Vuelvo a repetir, el sabor de la sal representa la fuerza vital del cristiano. Ya perdió la fuerza vital del cristiano. El amor de Jesús en el corazón, ya perdió el amor de Jesús en el corazón. La justicia de Cristo que compenetra la vida, ya no la tiene. Entonces, ¿para qué sirve ese cristiano?
como la sal para ser pisada, es hollada, y como dice Jesús, no tiene ya utilidad. Qué tremendo. Bueno, hermano, esto es tremendo, tremendo. La luz. En el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre pues vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz. Vosotros sois la luz del mundo. Así como sale el sol en su misión de amor para disipar las sombras de la noche y despertar al mundo, los seguidores de Cristo también han de salir para derramar la luz del cielo sobre los que se encuentran en las tinieblas del error. Esa es la revelación. La humanidad por sí misma no tiene luz. Aparte de Cristo, somos un cirio que todavía no se ha encendido, como una vela que no se ha encendido. Como la luna cuando su cara no mira hacia el sol. Está oscura. No tenemos un solo rayo de luz para disipar la oscuridad del mundo. Pero cuando nos volvemos hacia el sol de justicia, que es Cristo, cuando nos relacionamos con Cristo, el alma entera fulgura con el brillo de la presencia divina. Estoy leyendo palabra de Dios, el discurso maestro de Jesucristo. Les he enviado al mundo. Los seguidores de Cristo han de ser más que una luz entre los hombres. Son la luz del mundo. A todos los que han aceptado su nombre, Jesús dice, os habéis entregado a mí, os doy el mundo como mi representante al mundo. Así como el Padre lo ha enviado al mundo, Cristo declara, los he enviado al mundo. Como Cristo era el medio de revelar al Padre, hemos de ser los medios de revelar a Cristo Jesús. Aunque el Salvador es la gran fuente de luz, no olvidéis, cristianos, que se revela mediante la humanidad. Las bendiciones de Dios se otorgan por medio de instrumentos humanos. Jesús nos dijo a sus discípulos, esforzaos por hacer que brille la luz. Si no, alumbre vuestra luz. Si Cristo muere en el corazón, es imposible ocultar la luz de su presencia. Si los que profesan ser seguidores de Cristo no son la luz del mundo, es porque han perdido el poder vital. Si no tienen luz para difundir, es prueba de que no tienen relación con la fuente de luz. Si nuestra vida no ilumina a otro, hermano, no tenemos fuente de luz, estamos muertos también igual que la sal. De igual manera han sido puestos los discípulos de Cristo como portaluces, como bombillos, como poste en el camino al cielo. Por su medio la misericordia y la bondad del Padre se manifiestan a un mundo sumido en la oscuridad de una concepción errónea de Dios. Al ver sus obras buenas en esos portadores de luz, otros se sienten inducidos a dar gloria al Padre Celestial. Porque resulta manifiesto que hay en el trono del universo un Dios cuyo carácter es digno de alabanza e imitación, gracias a la representación que haces tú y yo de esa luz. El amor divino que arde en el corazón y la armonía cristiana revelada en la vida son como una vislumbre del cielo, concedida a los hombres para que se den cuenta de la excelencia celestial. Mire la representación que nosotros tenemos que hacer del reino de los cielos. No tenemos vida, pero si la luz, así como la luna recibe la luz del sol, recibimos la luz de Cristo y nosotros nos proyectamos esa luz como bombillo, la gente va a desear seguir ese Dios, seguir ese Cristo Jesús. Así es como los hombres son inducidos a creer en el amor de Dios tiene para con nosotros. Así los corazones que antes eran pecaminosos y corrompidos son purificados y transformados para presentarse sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, sin mancha delante de nuestro Dios. Qué bonito, ¿verdad? Las palabras del Salvador, vosotros sois la luz del mundo, indican que confió a sus seguidores una misión de alcance mundial. En los tiempos de Cristo, el orgullo, el egoísmo, el prejuicio habían levantado una muralla de separación sólida y alta entre los que habían sido designados custodios de los oráculos sagrados y las demás naciones del mundo. Cristo vino a cambiar todo esto. Aquí no hay muralla. Aquí es que ustedes van a mostrar cómo es Dios, en teoría y en práctica, para que la gente se enamore de Dios y quiera seguir a Dios. Eso significa ser luz. Las palabras que el pueblo oía de sus labios eran distintas de cuantos habían escuchado de sacerdotes y rabinos. Cristo derribó la muralla de separación, el amor propio, el prejuicio divisor del nacionalismo egoísta. Enseñó a amar a toda la familia humana. La luz no está viendo si usted es negro, es blanco, es de un país, otro país. La luz alumbra. Así tiene que ser usted y yo, sin prejuicios raciales, nacionalismo. Todo eso es del diablo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos ciudadanos de ese reino al revés. Como decía la Virgen María, que vino a entregar a todos aquellos pobres de espíritu, aquellos que sienten necesidad
que Dios todo día los guíe y los dirija. Elevó al hombre por encima del círculo limitado que les prescribía su propio egoísmo, anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales. Para él no había diferencia entre vecinos, extranjeros, ni amigos, ni enemigos. Nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo. Ese es el cristianismo puro. El discurso maestro de Jesucristo, ¿verdad? Las pruebas soportadas con paciencia, las bendiciones recibidas con gratitud, las tentaciones resistidas valorosamente, la mansedumbre, la bondad, la compasión y el amor revelado constantemente, son las luces que brillan en el carácter. ¿Cuáles son las luces que la gente va a ver y va a anhelar seguir a Dios? Las pruebas soportadas con paciencia, las bendiciones recibidas con gratitud, las tentaciones resistidas valorosamente, la mansedumbre, la bondad, la compasión y el amor revelado constantemente, son las luces que brillan en el carácter, en contraste con la oscuridad del corazón egoísta en el cual jamás penetró la luz de vida. El corazón egoísta está oscuro. ¿Por qué? Está oscuro porque no soportan con paciencia las pruebas. Las bendiciones recibidas con gratitud, no las reciben con gratitud las bendiciones que Dios les puede otorgar. No resisten valerosamente a las tentaciones, no tienen mansedumbre, no tienen bondad, no tienen compasión. Eso los hace oscuros. Al revés, nosotros, como ya vimos allí, si somos fieles, ¿qué es lo que nos hace brillar? Todas estas cosas, tentaciones resistidas valerosamente, la mansedumbre, la bondad, la compasión, el amor revelados constantemente, son las luces que brillan en el carácter. Bueno, mire esas tremendas definiciones. Por eso, qué bonito, ¿verdad? Continuando con la lección, qué tremendo, las pruebas soportadas con paciencia, las bendiciones recibidas con gratitud. ¿Qué son la luz? ¿Cuál es nuestra luz? Las tentaciones resistidas valerosamente, la mansedumbre, la bondad, la compasión y el amor revelado constantemente son las luces que brillan en el carácter, en contraste con la oscuridad del corazón egoísta, en el cual jamás penetró la luz de vida. Qué diferencia, ¿verdad?, entre un cristiano y el egoísta. ¿Por qué es oscuro corazón egoísta y por qué brilla como luz el corazón de un cristiano? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vencer el bien con el mal el día lunes 19 de agosto. Dice, cuando consideramos las enseñanzas de Jesús, es conveniente tener en cuenta a quienes les habla y las circunstancias en las que estos vivían. Jesús había comenzado a atraer a grandes multitudes de las regiones donde había servido. La mayoría de la gente común que vivía bajo el gobierno autoritario del Imperio Romano, pero algunos eran gobernantes judíos y dirigentes religiosos que dependían de Roma. La vida de la gente común era muy difícil. Tenían pocas opciones para vivir. Eran agobiados por los impuestos elevados, sobrecargados por la tradición religiosa. Pero, ¿qué pasaba allí? Vamos a leer lo que dice el discurso maestro de Jesucristo, ese mismo Sermón del Monte. Dice la revelación. A menudo no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Eso ustedes? A menudo cuando algún jefe romano, dice el discurso maestro de Jesucristo, con su escolta de soldados iba de un lugar a otro, se apoderaba de los labriegos judíos que trabajaban en el campo y los obligaba a transportar su carga trepando la ladera de la montaña o a prestar cualquier otro servicio que pudiera necesitar. Esto estaba de acuerdo con las leyes y costumbres romanas. Y la resistencia a esa exigencia solo traía vituperios y crueldad. Cada día aumentaba en el corazón del pueblo el anhelo de libertarse del yugo romano. Maltrataban demasiado. Especialmente entre los osados y bruscos galileos cundía el espíritu de rebelión. Por ser Capernaum, una ciudad fronteriza, era la base de una guarnición romana. Y aún mientras Jesús enseñaba, una compañía de soldados romanos que se hallaba a la vista recordaba a sus oyentes cuán amarga era la humillación de Israel. Están los soldados esos que nos humillan. El pueblo miraba ansiosamente a Cristo, esperando que Él fuese quien humillaría el orgullo de Roma. Yendo allá Jesús y ve a la guarnición romana allí, el poco de soldados, ojalá este sea el instrumento de Dios para humillar a estos romanos que bastante nos han humillado. Sigue diciendo el discurso maestro de Jesucristo, miró Jesús con tristeza los rostros vueltos hacia Él.
notó el espíritu de venganza que había dejado su impresión maligna sobre ellos. Fíjense ustedes. Y reconoció con cuánta amargura el pueblo ansiaba poder para aplastar a sus opresores. Eso es lo que estaba esperando el pueblo. Que Cristo le diera poder para que ellos cortaran la cabeza a todos los romanos. Tristemente les aconsejó, mire con lo que le sale a Jesús: no resistáis al que es malo. Cuando a ti te vienen a robar y te vienen a quitar alguna prenda, algo tuyo, dáselo. No resistáis al malo. No te pongas a pelear, no te pongas a discutir, no te pongas a caer a golpe, a buscar algún medio. Ora a Dios cuando tú ves que esto viene y no resistas al malo. Eso es lo que dice la palabra. Antes, a cualquiera que te hiera en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hablando aquí también ese día lunes. Estas palabras eran una repetición, son nuevas, ¿no? Era una repetición de la enseñanza del Antiguo Testamento. Es verdad que la regla, ojo por ojo, diente por diente, se hallaba entre las leyes dictadas por Moisés, pero era un estatuto civil. No era que cada quien iba ojo por ojo, diente por diente, aplicada sin ningún control. Esto era parte de la sentencia y lo regulaba los jueces que allí estaban en Israel, los ancianos que ministraban parte de esa justicia. Sí, existía. No era que la justicia yo la tomo por mis propias manos, no. Este me hizo esto. Bueno, entonces un juez decide cómo debe pagar. Le hicieron una maldad, bueno, usted va a pagar conforme a la medida de esa maldad que le hicieron. Se hallaba entre las leyes dictadas por Moisés, pero era un estatuto civil. Nadie estaba justificado por vengarse. Le hicieron esto y yo me voy a vengar, sin ir a la autoridad y presentar la situación para que se legisle. Porque el Señor había dicho: no digas, yo me vengaré. No digas, como me hizo, así le haré. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Ya vamos a leer la parte bíblica de eso. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Levítico 24:20, Proverbio 20:22, 24:29 y 17 y Proverbio 25:21. Ahí están las bases bíblicas de que en el Antiguo Testamento no se estaba apoyando esto directamente ojo por ojo, diente por diente. Sigue diciendo la lectura. Toda la vida terrenal de Jesús fue una manifestación de este principio para traer el pan de vida a sus enemigos. Nuestro Salvador dejó su hogar en los cielos, aunque desde una cuna hasta el sepulcro lo abrumaron las calumnias y la persecución. Jesús no les hizo frente, sino expresando su amor perdonador. Por medio del profeta Isaías dice, mira lo que dice Jesús, en Isaías 56 y 53:7. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injuria y disputos, lo cupieran. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de su trasquiladora enmudeció y no abrió su boca. Desde la cruz del Calvario resuenan a través de los siglos su oración en favor de sus asesinos, el mensaje de esperanza al ladrón moribundo. O sea, como Jesús dio un ejemplo pues de lo que está diciendo: no resistas al malo, te golpearon, te maltrataron. Entonces mandan a leer ahí con mucha razón Romanos 12. Mira lo que dice Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Que no me quiere hablar, que no me quiere... Bueno, es problema de él. Pero yo busqué la paz, quiero tener paz con él porque soy cristiano. Porque no, pues si no me habla, entonces Dios me va a castigar. No, usted hace lo mejor que puede, no se puede, ok, tranquilo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Romanos 12:19. Porque Cristo está, mía es la venganza. Déjamelo quieto y me voy a encargar de eso. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontona sobre su cabeza. Yo también quiero salvar a ese enemigo tuyo. No le hagas mal, no te vayas a vengar, déjamelo a mí. Hazle actos de bondad, como se los haría yo, como se los hago yo, para que el Espíritu le ponga el don, le conceda el arrepentimiento. Tu bondad expresada a esa persona lo va a hacer reflexionar. El Espíritu va a aprovecharlo. Tanto se salva a él, si acepta esa invitación que hace el Espíritu al ver que hizo mal, reconocer que hizo mal,
Y usted también no cae en la tentación, y yo también, de pagar ojo por ojo, diente por diente, vengarme por mi propia cuenta. Ve la sabiduría, el equilibrio tan maravilloso. Te están haciendo mal, estás sufriendo injustamente. Bueno, en Cristo sufrió injustamente, pero sufrí justamente, o sea que me merezco lo que hice porque me porté mal, ya otra cosa. Ejemplo dio Cristo. Nos toca pasar en este mundo y sufrir injustamente en muchas situaciones. Muchas veces hay que emudecer, otras veces hay que hacer como Jesús, decir las cosas claritas, como los profetas. Pero de vengarnos, de que si me dieron 4 palabras feas, yo decirle 8, que si me dieron un golpe, yo darle 3 golpes. No, eso no. Déjela. Dios se va a encargar. Deje que el que se va a vengar es Dios. Fíjese el término que utiliza, como para que nosotros entendamos como seres humanos. Entonces, qué maravilloso este asunto. Aquí no hay, este sermón del monte está presentando esa área tan difícil, ¿verdad? Gente, Cristo le hubiera dicho, sí, vamos a acabar con los romanos. Bueno, que ya gente se exaspera y lo hace. Pero Cristo al revés. ¿Cómo va a dar un mensaje de destrucción si es el mensajero del amor? ¿Cómo va a hablarle de violencia a una gente que está cargada de venganza? No resistáis al malo. Te dan por la mejilla, por la otra. Te calumniaron, preséntale ese caso a Dios. Y deja que Dios obre. Palabras necias, dice unos términos populares, oídos sordos. No vamos a embadurnar, a intoxicar, a dejar salpicar por aquel que anda amargado, por aquel que es una oscuridad y quiere también que nos envolvamos en su oscuridad. Quiere apagar las luces de nuestro carácter en bondad, en la justicia de Cristo. Quiere quitar el sabor de la sal que eres tú, que tenemos que tener tú y yo. Bondad, justicia de Cristo en nuestro corazón, por medio de su situación compleja que tiene esa señora o ese señor, ese hermano o esa hermana. No dejemos que nadie nos arrebate ese sabor como sale, esa luz como luz. Y en este caso, esta circunstancia de provocación, de hostigamiento, estemos a la altura de Jesús. Si tenemos que sufrir un escupitazo aquí, allá en Venezuela, Hogares Crea, nuestro hermano católico, un cura en Valencia, de los primeros en formar centros de rehabilitación. Estaba allí unas visitas y estaba el grupo de gente drogadicta, y un drogadicto de los que estaban en rehabilitación y le escupió la cara al sacerdote. Y la gente, mire, ¿cómo va a permitir que ese hombre aquí, que para allá? El sacerdote tranquilo, y la respuesta que dio después a quienes estaban inquiriendo, porque tú tanta paciencia. Yo sé quién es él, yo sé dónde viene él, yo conozco su problemática. Y listo. Después se hablaría con él. Pero no voy a poner, yo no voy a escupir más que caer a golpe. Es ver más allá. Es aquella actuación de Jesucristo. Perdónalo, porque no saben lo que están haciendo. Si supieran lo que están haciendo, no lo hubieran matado. Nada menos y nada más, hermano, el buen samaritano para el martes 20 de agosto. Lee Lucas 10, 25 y 27. Y el intérprete de la ley. Dice, vamos a leer el buen samaritano. Parábola del buen samaritano. Un hombre dijo a Jesús, descendía de Jerusalén a Jericó. Estoy leyendo el deseo de toda la gente, Biblia también. Y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó por un lado. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndolo, también se pasó de un lado. Véngate lo religioso. Esta no era una escena imaginaria, sino un suceso reciente, conocido exactamente como fue presentado. El sacerdote y el levita que habían pasado de un lado estaban en la multitud que escuchaban las palabras de Cristo. El sacerdote y el levita que le sacaron el cuerpo al Señor que fue golpeado, este que está aquí atrás, le sacaron el cuerpo. Al ir de Jerusalén a Jericó, el viajero tenía que pasar por una región del desierto de Judea. El camino atravesaba una hondonada despoblada y peñascosa. Dice el deseo de toda la gente, el buen samaritano, que estaba infestada de ladrones y era a menudo teatro de violencia. Era allí donde el viajero fue atacado, despojado de todo lo que tenía valor, herido y magullado, y dejado en medio muerto en el camino. Mientras yacía en esta condición, vino el sacerdote por ese camino, pero dirigió tan solo una mirada de soslayo al herido, de refilón. Luego apareció el levita, curioso por saber lo que había acontecido, se detuvo y miró al doliente. Estaba convencido de lo que debía hacer.
pero no era un deber agradable. Deseaba no haber venido por ese camino para no haber necesitado ver al herido. Se persuadió de que el caso no le concernía. Ay Dios, ¿para qué me metí por esta calle? ¿Para qué me metí por esta avenida? Ese tipo ahí le sacó el cuerpo. Estos dos hombres pertenecían al oficio sagrado y profesaban exponer las escrituras. Pertenecían a la clase especialmente elegida para representar a Dios ante el pueblo. Se debían compadecer de los ignorantes y extraviados, a fin de guiar a los hombres al conocimiento del gran amor de Dios hacia la humanidad. Como lo leíamos anteriormente, la gente va a conocer a Dios es a través de esa luz, de ese carácter, de esa manera de ser bondadosa, servidora. Pero mire, las luces que Dios había puesto para ayudar, lo que hicieron fue desbaratar, o sea, deformar el carácter de Dios por la manera que como estaban actuando. Los ángeles del cielo miran la angustia de la familia de Dios en la tierra y están dispuestos a cooperar con los hombres para aliviar la opresión y el sufrimiento. En su providencia, Dios ha guiado al sacerdote y al levita a lo largo del camino en el cual ya se ha herido el doliente. Este que está aquí. Qué tremendo, ¿verdad? A fin de que pudieran ver que necesitaba misericordia y ayuda. Todo el cielo observaba para ver si el corazón de estos hombres sería movido por la piedad hacia el infortunio de este hombre. Si el sacerdote y el levita, estos que ocupaban puestos, el anciano, el pastor, el director de departamento, el sacerdote, si se compadecía de este que estaba aquí. Las provisiones misericordiosas de la ley se extendían aún a los animales inferiores que no pueden expresar con palabras su necesidad y sufrimiento. Por medio de Moisés se había dado instrucción a los hijos de Israel al respecto. Si encontrares un buey de tu enemigo o un asno extraviado, vuelve a llevárselo, así sea tu enemigo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de tu carga, del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado? No, ese es del enemigo mío, el que me aborrece, que se aplaste ese burro, que está ahí ese animal con esa carga. Sin falta, dice la Biblia, ayudará con él a levantarlo. Pero mediante el hombre herido por los ladrones, Jesús presentó el caso de un hermano que sufría, no un animal. ¿Cuánto más hubiera de haberse conmovido de piedad hacia él, estos dos religiosos, que hacia una bestia de carga? ¿Ah? Si Dios había mandado que tuvieran misericordia hacia una bestia de carga, ¿cómo no iban a tener más misericordia aún por un ser humano, chico? Y revestido de religioso. Por medio de Moisés se les había advertido que el Señor su Dios era Dios grande y poderoso y terrible, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, por lo cual él ordenó: amaréis pues al extranjero, ámalo como a ti mismo. Cuando miraron al hombre de Dios, no podían afirmar si pertenecía a su nación o no. Pensaron que podía ser uno de los samaritanos y se alejaron. No, ese es un samaritano, esa gente que nos cae mal. Ese es un extranjero, ese es un venezolano, ese es un haitiano, ese es un dominicano, ese es un brasileño, ese es un africano, ese es un sirio, ese es un libanés, ese es un argelino, ese es un español. Prejuicios del diablo, que el Señor los reprenda. Si tenemos la vestimenta y hemos sido llamados a Cristo, y todavía estamos con este asunto. En el capítulo del buen samaritano, que es tremendo, ¿eh? Cómo los hombres perdemos la perspectiva. En el ministerio de bondad dice: entre los judíos la pregunta era ¿quién es mi prójimo? Capítulo del buen samaritano. El ministerio de bondad causaba interminables disputas. No tenían duda con respecto a los paganos y los samaritanos. Estos eran extranjeros y enemigos, esos no son prójimos de ellos. Pero ¿dónde había de hacerse la distinción entre el pueblo de su propia nación y entre las diferentes clases de la sociedad? ¿A quién debía el sacerdote, el rabino, el anciano considerar como su prójimo? Ellos gastaban su vida en una serie de ceremonias para hacerse puros. Enseñaban que el contacto con la multitud ignorante y descuidada causaría impureza, que sería un arduo trabajo quitar. ¿Debían considerar a los impuros como sus prójimos? ¿Un impuro puede ser mi prójimo? Cristo contestó esta pregunta en la parábola del buen samaritano. Mostró que nuestro prójimo no significa una persona de la misma iglesia o de la misma fe a la cual pertenecemos. No tiene que ver con la raza, con el color o con la distinción de clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario.
Nuestro prójimo es todo el que pertenece a Dios. Enviaron a un letrado ante él con la siguiente pregunta: ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Cristo leyó en el corazón de los fariseos como en un libro abierto, y su respuesta a la pregunta fue: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás, le dice Jesús. El doctor de la ley sabía que con su propia respuesta se había condenado a sí mismo. Él sabía que no amaba a su prójimo como a sí mismo, pero deseando justificarse preguntó: ¿quién es mi prójimo? Este escriba, este doctor de la ley, este teólogo moderno, este erudito, como lo vimos en otras lecciones. Pero un samaritano, viajando por el mismo camino, vio el que sufría e hizo la obra que los otros habían rehusado. Con amabilidad y bondad ministró al hombre herido. Viéndolo, fue movido a misericordia, y llegándose vendó su herida, echándolo aceite y vino, poniéndolo sobre su cabaldura, llevólo al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólo al huésped y le dijo: cuídamelo, como si fuera de él. Todo lo que de más gastare, yo cuando vuelva te lo pagaré. Tanto el sacerdote como el levita profesaban piedad, pero el samaritano mostró que él estaba verdaderamente convertido. No era más agradable para él hacer la obra que para el sacerdote y el levita, pero por el espíritu y por las obras demostró que estaba en armonía con Dios. El doctor de la ley no encontró en la lección nada que pudiera criticar. Desapareció su prejuicio con respecto a Cristo, pero no pudo vencer su antipatía nacional lo suficiente como para mencionar por nombre al samaritano. Cuando Cristo le preguntó: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? No dijo el samaritano, porque era tan odiosa la palabra samaritano que no la podía ni pronunciar. Él contestó: el que usó con él de misericordia. Hay que morderse la lengua, que fue el samaritano. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo, muestra la misma tierna bondad hacia aquellos que se dan en necesidad. Así darás evidencia de que guardas toda la ley. Cualquier ser humano que necesita nuestra simpatía, nuestro buenos servicios, es nuestro prójimo. Los dolientes, los indigentes de toda clase son nuestros prójimos. Y cuando llegamos a conocer sus necesidades, es nuestro deber aliviarlas en cuanto sea posible. Maravilloso, ¿verdad? Con esta parábola queda establecido para siempre el deber del hombre hacia sus prójimos. Debemos cuidar cada caso de sufrimiento y considerarlo como propio, o amén ustedes, como agentes de Dios para aliviar a los necesitados hasta donde nos sea posible. Debemos ser colaboradores junto con Dios. Hay quienes manifiestan gran aflicción por sus parientes, por sus amigos y protegidos, pero que fallan en ser buenos y considerados con aquellos que necesitan bondadosa simpatía, que necesitan consideración y amor. Con corazones fervientes preguntémonos: ¿quién es mi prójimo? Nuestros prójimos no son solamente nuestros íntimos y amigos especiales, no son simplemente aquellos que pertenecen a nuestra iglesia o que piensan como nosotros. Nuestros prójimos son toda la familia humana. Debemos ser buenos con todos los hombres, especialmente con aquellos que son de la familia de la fe. Debemos dar al mundo una demostración de lo que significa cumplir la ley de Dios. Debemos amar a Dios por sobre todo y a nuestro prójimo como a sí mismo. El sacerdote y el levita habían ido a adorar al templo, cuyo servicio fue indicado por Dios mismo. Al participar de este servicio era noble y exaltado privilegio, y el sacerdote y el levita creyeron que haciendo así, honrado, no le correspondía administrar a un hermano anónimo que sufría a la orilla del camino. Así descuidaron la especial oportunidad que Dios les había ofrecido como agente suyo de bendecir a su semejante. Primero el templo, lo demás, no. El hecho de que yo vaya a la iglesia y no atendí al necesitado, Dios me bendice, como lo hemos visto en otras lecciones. Muchos están hoy cometiendo un error similar. Tú y yo, hay que tener cuidado. Dividen sus deberes en 2 clases distintas. La primera clase abarca las grandes cosas que han de ser reguladas por la ley de Dios. Ir al templo, participar del templo. La otra clase se compone de las cosas llamadas pequeñas, en las cuales se ignora el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, pero yo amo a Dios con todo el corazón, con toda la mente. Yo me la paso en la iglesia, yo pago los diezmos, las ofrendas, yo predico, dirijo campaña, yo soy diácono, soy director, yo soy anciano. Está bien, pero falta la otra parte: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta esfera de actividad se deja librar al capricho, cuando a mí me salga, cuando a mí me provoque.
y se sujeta a la inclinación o al impulso. Cuando me brote el don, ese es para Adra, ese es para los que buenos samaritanos, ese es para los que sienten ese amor. Yo no siento tanto, por eso no me preocupa por eso. Está dejando de amar al prójimo. Así el carácter se malogra y la religión de Cristo es mal interpretada. Existen personas que piensan que es degradante para su dignidad ministrar a la humanidad que sufre. Muchos miran con indiferencia y desprecio a aquellos que han permitido que el templo del alma yaciera en ruina. Otros descuidan a los pobres por diversos motivos, están trabajando como creen en la causa de Cristo, tratando de llevar alguna gran empresa digna, predican aquí, predican allá, campañan aquí, allá, estudios bíblicos aquí, dirigen a sociedades jóvenes, de un anciano ministrando aquí, ministrando allá, el pastor brinca para acá, brinca para allá, creen que están haciendo una gran obra. No pueden detenerse a mirar los menesterosos, necesitados y afligidos. Estoy leyendo el Ministerio de Bondad, el buen samaritano. Al promover el avance de su supuesta gran obra, pueden hasta oprimir a los pobres, pueden colocarlos en duras y difíciles circunstancias, privarlos de su derecho a descuidar sus necesidades. Sin embargo, creen que todo esto es justificado porque están, según piensan, promoviendo la causa de Cristo. Así que nada vale, hermano. Usted puede estar, dando mucho estudio bíblico, podemos estar dando mucha campaña, podemos tener tremendos programas de sociedades jóvenes, programas de escuela sabática, programas de que si la mujer, que si los niños, todo eso hace falta. Pero si mi prójimo no existe, hermano, si es simplemente por circunstancia, si es simplemente porque una actividad cada 3, 4 meses, 5 meses, hermano, estamos muertos. No hay vida, la caridad no tiene hora. El servicio no tiene hora. Las necesidades son todos los días. El que sufre, sufre todos los días. Las cosas pequeñas, eso que llamamos pequeño, atender, suplir, dejar de nuestro tiempo, sacar de nuestra plata, volcar nuestros hermanos que están en los diferentes departamentos a esa obra del servicio para que conozcan a Cristo y llevarlos a los pies de Jesucristo. Eso no se va a tapar con largas oraciones como hacían los fariseos, los escribas. No, hermano, eso no se va a tapar con mucho servicio allí dentro, la rutina, cumpliendo con las cosas sagradas. Sí, esa es una parte, ese es el primer gran mandamiento. Pero el segundo gran mandamiento, hermano mío, esa gran obra por la causa. No tengo tiempo para visitar un hospital, no tengo tiempo para visitar un centro de rehabilitación, no tengo tiempo para saber de los que sufren en mi barrio, en mi comunidad, en mi patria. No tengo tiempo porque estoy estudiando la Biblia, porque estoy preparando un sermón, porque estoy preparando el programa de escuela sabática, porque estoy preparando el programa de sociedades jóvenes. No tengo tiempo. No quedará sin excusa, hermano. Tú y yo estamos mal. El que viola un mandamiento los viola todos. Al dejar sin alivio el sufrimiento de nuestro prójimo es una infracción a la ley de Dios. Dios llevó al sacerdote por ese camino por el propósito de que sus propios ojos vieran el caso que necesitaba misericordia y ayuda. Pero el sacerdote, aunque desempeñaba un santo oficio cuya obra era impartir misericordia y hacer lo bueno, se hizo a un lado. Su carácter quedó expuesto en su verdadera naturaleza delante de los ángeles. Como tentación, él podía hacer largas oraciones para justificarse, pero no podía guardar los principios de la ley, el amar a Dios con todo el corazón y a su prójimo como a sí mismo. Hermano mío, ¿está viendo cómo se reitera lo que acabo de decir? El levita era de la misma tribu que la herida. El levita era de la misma tribu que la herida y golpeada víctima. ¿Cómo le parece? Era de la misma tribu, era conciudadano. Todo el cielo miró cuando el levita pasaba por el camino para ver si su corazón podía ser tocado por la humana aflicción. Cuando contempló al hombre, quedó convencido de lo que debía hacer, pero como no era un deber agradable, deseó no haber pasado por ese camino para no haber necesitado al hombre ser herido, golpeado. Él siguió de largo, persuadiéndose a sí mismo de que no le incumbía y que no necesitaba preocuparse por el caso, pretendiendo ser un expositor de la ley, un ministro de las cosas sagradas. Sin embargo, se fue por un lado. El que ama a Dios no solamente amará a sus prójimos, sino que mirará con tierna compasión a las criaturas que Dios ha hecho. Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, Él lo dirige para que alivie a toda criatura que sufre. Las condiciones para heredar la vida eterna son claramente establecidas por Cristo. El hombre que está herido y despojado representa a los que son el objeto de nuestro interés, simpatía y caridad. Si descuidamos los casos de los necesitados e infortunados que nos son dados a conocer, no importa quiénes puedan ser, no tenemos seguridad de la vida eterna, ya que no hemos contestado las demandas que Dios ha puesto sobre nosotros. No nos compadecemos ni apiadamos de la humanidad,
porque ellos sean parientes o amigos nuestros. Seréis hallados transgresores del segundo gran mandamiento, del cual dependen los otros 6 últimos mandamientos. Cualquiera que ofendiera en un punto es culpable de todos. Aquellos que no abren su corazón a la necesidad y sufrimiento de la humanidad, no abrirán sus corazones a las demandas de Dios que están establecidas en los primeros 4 preceptos del Decálogo. Los ídolos reclaman el corazón y los afectos, y Dios no es honrado y no reina reina de una manera suprema. Bueno, hermano, es tremendo esta situación, ¿verdad? Parábola de la samaritana. Vamos con el rico y Lázaro, miércoles 21 de agosto. Vamos a la lección que aparece allí, ¿verdad? Porque nosotros como adventistas también estamos involucrados con esto de la parábola del rico y Lázaro. En la parábola la parábola del hombre rico y Lázaro. Leo. La parábola del hombre rico y Lázaro. Ya les digo el libro. Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno en esta vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba. Pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia propia, pierden la vida eterna. No se les concederá algún tiempo de gracia complementario por su propia elección. Han constituido la cima entre ellos y Dios. Esa parábola, el hombre rico y Lázaro, tiene que ver cómo se decide el destino de los seres humanos. Ese es el fin de la parábola. Pero hay enseñanza. Esta parábola presenta un contraste entre el rico que no ha hecho de Dios su sustento y el pobre que lo ha hecho. Cristo muestra que viene el tiempo en que será invertida la posición de las dos clases. El rico, ¿verdad? Los que son pobres en los bienes de esta tierra, pero que confían en Dios y sus parientes y en su sufrimiento, son pacientes en su sufrimiento, algún día serán exaltados por encima de los que ahora ocupan los puestos más elevados que puede dar el mundo, pero que no han rendido su vida a Dios. Entonces, no había hospitales en los cuales se cuidaban los enfermos. Se llamaba la atención de aquellos a quienes el Señor había confiado riquezas hacia los doloridos y necesitados, para que estos recibieran socorro y simpatía. Tal era el caso del mendigo y el rico. Lázaro necesitaba grandemente socorro porque no tenía amigos, hogar, dinero ni alimento. Sin embargo, mientras el rico noble podía suplir todas sus necesidades, lo dejaba en esta condición día tras día. El que podía aliviar grandemente los sufrimientos de su prójimo, vivía para sí. Qué tremendo, ¿verdad? Vivía para sí. Como muchos lo hacen hoy en día. En la actualidad, mire, hay muchos muy cerca de nosotros que están hambrientos, desnudos y sin hogar. Muchos Lázaros, pues. El descuido manifestado por nosotros al no dar de nuestros medios a esos necesitados, a esos Lázaros y dolientes, nos carga con una culpabilidad de que algún día temeremos afrontar. Toda avaricia es condenada como idolatría. Toda complacencia egoísta es una ofensa a la vista de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y tu poder. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El rico era judío y conocía este mandato de Dios, pero se olvidó de que era responsable por el uso de esos medios y capacidades que se le había confiado. Las bendiciones del Señor descansaban abundantemente sobre él, pero las empleaba egoístamente para honrarse a sí mismo, ¿no? Y no a su Hacedor. Su obligación de usar esos dones para la elevación de la humanidad era proporcional a esa abundancia. Tal era la orden divina, pero el rico no pensó en su obligación para con Dios. Prestaba dinero, cobraba intereses por lo que había prestado, pero no pagaba interés por lo que Dios le había prestado. Tenía conocimientos y talentos, pero no los utilizaba. Olvidado de su responsabilidad ante Dios, dedicaba al placer todas sus facultades. Todo lo que lo rodeaba, su círculo de diversiones, la alabanza, la lisonja de sus amigos, ministraba su voz egoísta. Tan absorto estaba en la sociedad de sus amigos que perdió todo sentido de su responsabilidad de cooperar con Dios en su ministración de misericordia. Tuvo oportunidad de entender la palabra de Dios y practicar su enseñanza, pero la sociedad amadora de placer que él escogió ocupaba de tal manera su tiempo que se olvidó del Dios de la eternidad. Mucho cuidado con nosotros, hermano. Vino el tiempo en que se realizó un cambio en la condición de los dos hombres. El pobre había sufrido todos los días, pero había sido paciente y soportado en silencio. Con el transcurso del tiempo, murió y fue enterrado. No hubo lamentaciones por él, pero mediante su paciencia en los sufrimientos,
había testificado por Cristo, había soportado la prueba de su fe, y a su muerte se lo representa llevado como por los ángeles al seno de Abraham. Lázaro representa a los pobres dolientes que creen en Cristo. Cuando suene la trompeta y todos los que están en la tumba oigan la voz de Cristo, salgan, recibirán su recompensa. Murió también el rico y fue sepultado, y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en llama. En esta parábola, Cristo estaba haciendo frente al público en su propio terreno. Oiga esto, la aclaración es una parábola. La doctrina de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando la palabra de Cristo. El Salvador conocía estas ideas e ideó su parábola de manera tal que inculcara importantes verdades por medio de esas opiniones preconcebidas. Ellos creían que había un intermedio entre la muerte y la resurrección, que la gente todavía puede estar viva, que allí, que todos esos conceptos, ¿verdad? Utilizó ese conocimiento que ellos manejaban para darle una gran enseñanza. No es que Cristo estuviera avalando eso. Colocó ante sus oyentes un espejo en el cual se habían de ver a sí mismos en su verdadera relación con Dios. Empleó la opinión prevaleciente para presentar la idea que deseaba destacar en forma especial. Es a saber, ¿cuál idea? Que ningún hombre es estimado por sus posesiones, pues todo lo que tiene le pertenece en su calidad de préstamo a Dios que se lo ha hecho. Y un uso incorrecto de esos dones lo colocará por debajo del hombre más pobre y más afligido que ama a Dios y confía en Él. Cristo desea que sus oyentes comprendan que es imposible que el hombre obtenga esa salvación por sí mismo después de la muerte. Hijo, se le hace responder a Abraham: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también mal, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de esto, una gran decima está constituida entre vosotros y vosotros, que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni los de allá pasar para acá. Así Cristo presentó lo irremediable y desesperado que es buscar un segundo tiempo de gracia. Esta vida es el único tiempo que se le ha concedido al hombre para que en él se prepare para la eternidad. No hay una segunda oportunidad. Cristo levantó el velo y presentó el cuadro ante los sacerdotes y gobernantes y los escribas. Contemplando a vosotros, los que sois ricos y bienes de este mundo, y no soy rico en lo que Dios respecta, ¿no contemplaréis esta escena? Aquello que es altamente estimado entre los hombres, que es aborrecido a la vista de Dios. Cristo pregunta: ¿qué aprovechará al hombre y se granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Como las escenas finales de la historia de esta tierra serían presentadas en la parte final de la historia del hombre rico, este pretendía ser hijo de Abraham, pero se hallaba separado de él por un abismo insalvable. Esto es un carácter equivocadamente desarrollado. Abraham sirvió a Dios siguiendo su palabra con fe y obediencia, pero el hombre rico no se preocupaba de Dios ni de las necesidades de la doliente humanidad. El gran abismo que sintió entre Abraham y él era el abismo de la desobediencia. Hay muchos que hoy en día que están siguiendo la misma conducta, aunque son miembros de la iglesia, no están convertidos. Puede ser que tomen parte en el culto, puede ser que canten el salmo como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, pero dan testimonio de una falsedad. No son más justos a la vista de Dios que los más señalados pecadores. El alma que suspira por la excitación de los placeres mundanos, la mente que ama la ostentación, no puede servir a Dios como el rico de la parábola. Una persona tal no siente inclinación a luchar contra los deseos de la carne, se deleita en la complacencia del apetito, escoge la atmósfera del pecado, es de repente arrebatado por la muerte. ¿Y qué ocurre? Escoge la atmósfera del pecado y es arrebatado de repente por la muerte y desciende al sepulcro con el carácter que ha formado durante su vida de compañerismo con los agentes satánicos. En el sepulcro no tiene poder para escoger nada, sea bueno o malo, porque el día en que el hombre muere, perecen sus pensamientos. Cuando la voz de Dios despierta a los muertos, Él saldrá del sepulcro con los mismos apetitos y pasiones, con los mismos gustos. Dios no hará ningún milagro por regenerar al hombre que no quiso ser regenerado cuando se le colocó toda oportunidad. Mientras vivía, no halló deleite en Dios, ni halló placer en su servicio. Su carácter no se en armonía con Dios y no podía ser feliz en la familia celestial. Hoy en día existe una clase de personas en nuestro mundo
tienen la justicia propia, no son comilones, no son borrachos, no son incrédulos, pero quieren vivir para sí mismos, no para Dios. Él no se halla en sus pensamientos. Si les fuera posible entrar por las puertas de la ciudad de Dios, no podrían tener el derecho a la luz de la vida, porque cuando los mandamientos de Dios fueron presentados ante ellos, con todos sus requerimientos dijeron, no han servido de Dios, no han servido de Dios aquí, por consiguiente no le servirán en el futuro. Si no sirvieron a Dios aquí en la tierra, tampoco en el futuro. No podrían vivir en su presencia y no se sentirían a gusto en ningún lugar del cielo. Aprender de Dios significa recibir su gracia, la cual es su carácter. Pero aquellos que no aprecian ni aprovechan las preciosas oportunidades y las sagradas influencias que les son concedidas en la tierra, no están capacitados para tomar parte en la devoción pura con el cielo. Palabra del día del gran maestro, capítulo 21, cómo se decide nuestro destino. Qué tremendo, ¿verdad? Que caigamos también como el rico de la parábola. Pretender ser un hijo de Dios y descuidar al necesitado. Pretender que después de muerto, entonces Dios va a enviar un muerto que vaya y les predique, que era en la parábola que se le decía a Abraham que le concediera ese privilegio. Señor, Lázaro resucitó. ¿Y de qué sirvió para convertir esos corazones duros? De nada, hermano. Así Cristo le hace ver. Mire, el destino se decide aquí. El destino se decide aquí en esta tierra. Y se lo definió con un ejemplo concreto. Aquel que gozó de la vida y ignoró al que sufría, perdido. Y aquel que aparentemente lo que vino fue a llevar palo en esta tierra, estará en el reino de los cielos. No en el seno de Abraham, pero bueno, como es una parábola allí, y así crean ellos, que Dios se lo presentó de esa forma. Vea cómo se decide la vida en esta tierra, sirviéndole a Dios, sirviéndole a nuestro Dios. Y por último, mis hermanos más pequeños, parábola de Mateo 25, deseado toda la gente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él toda la gente y los apartará los unos de los otros. Así presentó Cristo a sus discípulos en el monte de las Olivas la escena del gran día del juicio. Explicó que su decisión girará alrededor de un punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo dos clases. A la elección del jueves 22 de agosto. Dos clases. Y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él en la persona de los pobres y los dolientes. Ahí se va a definir el juicio final. ¿Cuánto hizo usted y yo en persona de los pobres y de los dolientes? Ahí va a girar todo. En aquel día Cristo no presenta a los hombres la gran obra que él hizo para ellos al dar su vida por su redención. No, presenta la obra fiel que hayan hecho ellos para él. ¿Cuánto hicieron por mí? No cuánto yo hice por usted. Allá el juicio yo voy a preguntar cuánto ustedes han hecho por mí. A los puestos a su derecha, a las ovejas. Venid benditos de mi Padre, del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui huésped y me recogiste. Desnudo y me cubriste. Enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Pero aquellos a quienes Cristo elogia no saben que le han estado sirviendo. Esto no es salvación por obra. Servían porque Cristo estaba aquí moviéndose en su corazón. Y no podían detenerse. No estaban viendo si es digno o no es digno de servirle. La compasión no tiene categorizaciones para expresarse. Y estos son sorprendidos. No, sí, le estaban sirviendo a mí. No es que le estaban sirviendo a Cristo para salvarse y para allá reino de hacer. No, no, no. Lo hacían como ya parte de ellos, porque Cristo estaba en ellos. La pregunta, ¿qué hacen? Perplejos contesta. No saben que le han estado sirviendo. A las preguntas que hacen, perplejo contesta. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio pueden haber sabido poca teología, pero albergaron sus principios. Ya no sabían mucho de Biblia, pero lo poquito que albergaron, lo vivieron. Por la influencia del Espíritu Divino fueron una bendición para los que lo rodeaban. Aún entre los paganos,
hay quienes han abrigado el espíritu de bondad antes que las palabras de vida cayesen en su oído. Manifestaron amistad con los misioneros hasta el punto de servirle con peligro de su propia vida. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz de un instrumento humano y sin embargo no van a perecer. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz sobre la naturaleza y hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. ¿Cuántos se sorprenderán y alegrarán los humildes de entre las naciones y entre los paganos al oír de los labios del Salvador? En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Cuán alegre se sentirá el corazón del amor infinito cuando sus seguidores le miren con sorpresa y gozo al oír sus palabras de aprobación. Los que están a la izquierda de Cristo, los que le han descuidado en la persona de los pobres, dolientes, fueron inconscientes de su culpabilidad. Qué terrible, estaban enseguecidos, fueron inconscientes de su culpabilidad. Satanás los cegó, no percibieron lo que debían a sus hermanos. Estuvieron absortos en sí mismos y no se preocuparon por las necesidades de los demás. Estaban ciegos porque estaban absortos en sus problemas, en su trabajo, en su legalismo dentro de la iglesia. Pero Cristo contempló todo y dice: yo fui quien tuve hambre y sed, yo fui quien anduve como extraño, yo fui el enfermo, yo estuve en la cárcel, mientras estabas banqueteando en vuestras mesas abundantemente provistas, yo sufría hambre en el tugurio, un ranchito, una pobre casita o en la calle vacía. Mientras estabas cómodo en vuestro lujoso hogar, yo no tenía donde reclinar la cabeza. Mientras me llenabas vuestros guardarropas con ricos atavíos, yo estaba en la indigencia. Mientras buscabas vuestros placeres, yo languidecía en la cárcel. No me atendiste. Y así vas a ir para el cielo. Así vamos a ir para el cielo. Así vamos a estar en contacto con Cristo en el cielo. El amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. El Rey de Gloria vino a ser uno con nosotros a fin de implantar este amor y hacernos hijos de una misma familia. Cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, cuando amemos al mundo como Él lo amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. ¿Cuándo? Cuando amemos al mundo como Cristo lo amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. Estaremos listos para el cielo, porque lo tendremos en nuestro corazón. Estaremos listos para el cielo, hermano. Pero si dejares de librar a los que son tomados para la muerte y los que son llevados al degolladero, si dijeres ciertamente no lo supimos, no lo entenderá el que pesa los corazones. El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. En el gran día del juicio, los que no hayan trabajado para Cristo, que hayan ido a la deriva pensando en sí mismos y cuidando de sí mismos, serán puestos por el juez de toda la tierra con aquellos que hicieron lo malo. Reciben la misma condenación. Cuando concedías la pitanza de pan al pobre hambriento, cuando le dabas esas delgadas ropas para protegerse de la mordiente escarcha, recordaste que estabas dando al Señor de la gloria. Todos los días de vuestra vida yo estuve cerca de vosotros en la persona de aquellos afligidos, pero no me buscaste, no trabajaste en compañía conmigo. No os conozco, dirá el Señor. Dios nos ayude, Dios nos fortalezca en esta experiencia final y nos dé su Espíritu Santo para seguir adelante. Rumbo a Jerusalén y nos vemos en la próxima lección.